El dinero te pone un blanco en la espalda. María Matilde Teresa Marzano Miro Quesada vivía sumergida entre las apariencias de dama de alta sociedad en medio de un desfile interminable de máscaras, según fuera la ocasión. Fue criada y educada para brillar socialmente, no para vivir en el mundo real. Matilde peleaba las batallas por dentro. Nunca se dio cuenta que su plata le trasladaba una gran responsabilidad. La hacía vivir en constante peligro. Y esta es la parte cruel de la historia. De pronto se vio rodeada de familiares y amigos de toda la vida, en donde le juraban amor eterno. Pero cuando te ven vulnerable, con fragilidad mental y emocional, cuando saben de tus fobias y de tus temores imaginarios, eso te hace la presa y el objetivo. Los familiares la rodeaban por lo que poseía. Y lo cruel es que Matilde no lo veía. Para ella eran abrazos sinceros, eran visitas, era compañía. Eso es la jaula dorada en su versión más cruel. La razón es que el dinero te aísla más que la pobreza. En la riqueza nunca sabes quién está contigo por tu billetera. Matilde iba a heredar una de las mayores fortunas del Perú del siglo XX. Y el dinero es un tesoro muy apetecible y atractivo. Entonces era cuestión de tiempo para que el sol aparezca en el horizonte, a quedarse con todo su patrimonio. En su mundo, la gente aplaudía su actuación social. Por fuera era impecable, intocable, pero por dentro todo se estaba cayendo a pedazos. La cárcel más dura era ella misma. Tenía una guerra que nadie podía ver. Era evidente la fragilidad emocional de Matilde. Nunca pudo formar lazos duraderos con las personas con quienes compartía su vida. Y poco a poco, y sin darse cuenta, fue perdiendo la razón y el concepto de la realidad que le rodeaba. Lo triste fue que los familiares más cercanos lo sabían y fueron ellos quienes más adelante la iban a traicionar y a dejarla sin un centavo, sin considerar a sus dos hijos biológicos, legítimos herederos de su pertenencia. Matilde nunca valoró lo que la vida le regaló. Tampoco apreció las fortalezas de su posición social. Solo se identificó con sus limitaciones y debilidades, porque cuando tu enemigo vive en tu propia cabeza, no hay quien te salve desde afuera. Nadie podía rescatarla. Las fobias le pesaban más que su fortuna y la encerraban más que cualquier pared. En este contexto, el apellido no entiende de conflictos internos. El dinero y los bienes materiales no te abrazan cuando tienes miedo de respirar. Matilde deseaba rendirse y liberarse al mismo tiempo. Deseaba quitarse la máscara de una vez por todas. La insatisfacción perpetua de su espíritu en relación a sus posibilidades la hizo darse la espalda a sí misma, la hizo huir de sus padres y de todo lo que conocía hasta entonces. En su mente, su vida era una construcción dolorosa y desolada, en donde ella era la única víctima. Los responsables fueron sus padres y la sociedad acomplejada de Lima de aquel entonces. En su infancia, ante cualquier asomo de deseo, la colmaban de gustos y antojos. Eso hizo que en su mente divagara entre la realidad y los delirios paranoicos.
Sentía que todo se lo merecía y con el paso del tiempo nunca pudo desprenderse de sus incertidumbres existenciales. Sufría de inseguridad crónica y era muy vulnerable ante cualquier pensamiento que amenazara su intimidad. En esencia, sin darse cuenta, fue perdiendo la razón y el concepto de la realidad que le rodeaba. La historia empieza con los padres de Matilde. Ellos sufrieron el trauma de la muerte de su hija mayor y esto generó una severa actitud de cuidados excesivos hacia la menor. Además, Antonio Miro Quesada de la Guerra y su esposa, María Laos de Miro Quesada, fueron los abuelos maternos de Matilde, y ambos fueron asesinados a balazos en la puerta del Club Nacional. Cuentan las crónicas de la época que la esposa, por defender a su marido, se enfrentó al agresor con su cartera, frente a frente y cara a cara. Pero el criminal la asesinó con un certero balazo en el rostro, convirtiéndose en una heroína póstuma de su propia muerte. Este delito execrable aconteció en una época turbulenta y violenta que vivió el Perú en los años de la dictadura del general Benavides, cuando el APRA era un partido de izquierda radical. Este hecho siempre espantó la vida imaginaria y asustadiza de Matilde. En condiciones cotidianas aparentaba ser una persona normal, pero por dentro cargaba fobias y temores que le impedían crear lazos reales. Suena a un personaje complejo y doloroso, pero las batallas las peleaba por dentro, y muchas eran terribles. Aquel contraste con el desfile de máscaras que llevaba encima hacía de la normalidad un disfraz para cada ocasión. Mientras sonreía por fuera, en su interior lloraba. El dinero fue su burbuja y su prisión, no fue su libertad. El dinero fue su jaula dorada, la protegía del hambre, pero la exponía a los depredadores. Por eso duele su historia. No fue rechazada por la sociedad, todo lo contrario. Era ella misma quien se rechazaba para poder sobrevivir en su infierno, para no dejar de sonreír, para no romperse, para no llorar. Eso sí, siempre estuvo rodeada de admiradores y depredadores, todos en primera fila. Irónicamente, sus primos hermanos, en especial Delia Clotilde Genoveva Reboredo Marzano de Mur. Esta mujer terminó robándole hasta el último centavo, porque cuando hay plata de por medio, la posesión diabólica toma forma de dama de alta sociedad, y si es de la más rancia aristocracia, mejor, brillan con más prestancia, pero terminan siendo gente de la peor calaña. La realidad es que la estaban cazando. Siempre el dinero robado trae pecados disfrazados de legalidad. El legado que Matilde traía bajo el brazo le quemaba desde que falleció su padre, José Alberto Miguel Marzano Campodónico. La fortuna fue sistemáticamente sustraída y lo sigue siendo aún hasta la actualidad, a título gratuito, con total impunidad y por todos los medios disponibles. Los responsables encontraron la forma de edificar infiernos y tempestades, y Matilde nunca se dio cuenta que el enemigo estaba en su casa. Lamentablemente, el dinero heredado no solo trae cuentas bancarias y activos, también trae demonios